Hola, nos encontramos en un nuevo video para la materia de Estadística Inferencial 2. Estamos en la unidad 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. Este video está elaborado por Esmeralda Pérez Escamilla y la materia es impartida por el docente Juan Morales. Estamos en la unidad 2, vamos a ver el tema 10.2, correlación. Tenemos definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Y el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en un orden de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. En propiedades del coeficiente de correlación lineal R, el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor o igual a R y 1 es mayor de igual a R. El valor de R no cambia si no todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambia todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría decir una correlación no lineal. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a resolver 3 ejercicios para lo que es este tema, el 10.2. Estamos basándonos en los ejercicios que vienen en el libro que tenemos en la plataforma. Vamos a empezar en este caso con el ejercicio número 5, que dice basura desechada y tamaño de familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe la evidencia suficiente para sustentar la información de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Bueno, la respuesta a este ejercicio es que sí existe correlación, ya que el valor de 0.758 es muy cercano a 1, lo que nos indica la existencia de una correlación lineal. En este caso se puede decir que es fuerte, ya que es muy cercano al 1. Y por otra parte, siguiendo la lógica de que a mayor cantidad de personas es mayor la cantidad de basura generada. Así, de este modo ayudaremos a la conclusión de este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio, que nos dice número 6, estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con estaturas de madre e hija, se encuentran coeficiente de correlación lineal de 0.693 y según datos de la National Health Examination Survey, existen evidencias suficientes para sustentar la información que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. Bueno, la respuesta a este ejercicio es que el valor de 0.693 es cercano a 1, lo que nos indica la existencia de una correlación lineal, a pesar de no ser muy fuerte. Esto puede ser debido a la variación en las medidas, tanto como de las madres e hijas, las cuales pueden tener la misma altura o alturas invertidas. Esta sería mi respuesta a esta conclusión de este ejercicio número 6.
Y estaré continuando con el último ejercicio de este tema, ejercicio número 27, pero dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente de intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stanley y Brain Size, Health Size and Intelligence, Quality in Monozygotic Twins, de Tramo y el Neurology. Y hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Bueno, vamos a tratar de resolver este ejercicio y contestar las dos preguntas mediante los datos que ya tenemos aquí. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla con los muestreos que se realizaron a 10 sujetos de su tamaño de cerebro junto con su coeficiente intelectual. De este modo vamos a evaluar los datos en Minitab para poder determinar si existe correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como podemos observar, tenemos un total de 10 muestras, 2 columnas para ambos casos. En este caso vamos como primer paso a irnos estadísticas básicas, y bueno, vamos a correlación. Aquí en variables seleccionamos las dos variables que vamos a evaluar. El método nos da dos opciones y sin embargo vamos a estar trabajando la correlación de Pearson y dejamos que los presente los valores de P, aunque no los vamos a necesitar. Vamos a ponerle, vamos a seleccionarlos. Tenemos aquí lo que viene siendo las correlaciones que nos marca de Pearson y el valor de P. La correlación de Pearson nos da 0.179 y es un valor que podemos decir muy bajo, muy débil. En este caso está muy cercano al 0. Sí podría decirse positivo, pero tenemos una correlación muy pobre, muy débil, ya que el valor no se encuentra tan cerca de lo que viene siendo el 1 y se encuentra más cerca de lo que viene siendo el 0. Tenemos el valor de P. Si estuviéramos trabajando con lo que viene siendo el valor de P, ocuparíamos lo que es el nivel de significancia, el cual el ejercicio no nos está dando. Más sin embargo, nosotros utilizamos el de 0.05 cuando los ejercicios no nos los marcan a nivel de significancia y un nivel de confianza a 95%. Si trabajáramos con esta hipótesis, la hipótesis nula nos plantearía que el valor de R es igual a 0 y la hipótesis alterna nos plantearía que el valor de R es diferente de 0. Por lo tanto, con este valor de P que es mayor de significancia, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para rechazar la hipótesis alterna. Por lo tanto, decimos que no tenemos la evidencia suficiente como para decir que existe correlación. Bueno, continuamos. Vamos a irnos a lo que es la gráfica de dispersión y seleccionamos con regresión y le damos a aceptar. Aquí en variables en este caso X, vamos a tener lo que es el tamaño del cerebro, ya que conforme aumenta el tamaño, el coeficiente tiene que aumentar. Es lo que está planteando el ejercicio y le damos en aceptar. Tenemos aquí lo que ya es la gráfica de dispersión. Podemos ver con dos puntos de color azul los datos de cada una de las medidas obtenidas en muestreo. Podemos ver la línea de regresión y tiene una inclinación, lo que viene siendo a la derecha de manera positiva, ya que va de manera ascendente, pero es muy débil la inclinación, por lo tanto decimos que la correlación es muy débil. Conforme el tamaño del cerebro aumenta, el coeficiente intelectual aumenta, pero su inclinación es muy baja.
Ahora bien, vamos a ver lo que es el asistente y nos vamos a ir a regresión. El número de variables, estamos trabajando con una variable y regresión simple. De igual forma, aquí en columna X seleccionamos el tamaño del cerebro y en columna Y coeficiente intelectual. En tipo de modelo de regresión seleccionamos lineal y en nivel de significancia de 0.05 y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya lo que es nuestro informe de resumen. Podemos ver aquí que dice que existe una relación entre Y y X. Aquí nos está diciendo que no. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo. El porcentaje de variación explicado por el modelo nos dice que el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en lo que es el coeficiente intelectual. Aquí nos dice la correlación entre Y y X fue de 0.18. La correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo. Tenemos un valor muy cercano a 0. Y tenemos aquí lo que ya viene siendo nuestro modelo, lo que viene siendo en la ecuación lineal para lo que es el modelo de regresión. Y vamos aquí nuevamente la gráfica que habíamos mostrado, en la cual podemos ver que aquí tenemos una inclinación muy baja, es muy débil la correlación. Tenemos aquí nuevamente nuestra gráfica con dispersión. En los puntos tenemos un valor atípico que se encuentra muy alejado de los demás. En este caso el tamaño del cerebro, que es de 1285 centímetros cúbicos, y su coeficiente intelectual fue de 102. Lo marca de color rojo, ya que es un valor que se encuentra más alejado de lo que viene siendo el resto del muestreo. Tenemos aquí lo que viene siendo de residuos la gráfica. Aquí nos da unos patrones con los cuales podemos comparar. Y tenemos aquí ya el último informe, que es el de predicción. Aquí, en base a la ecuación que nos marcó en un principio, puedo ir haciendo, podemos decir pronósticos. En este caso la Y pronosticada, cambiando los valores en X. Puede predecir medidas, ya que sigue un modelo de regresión lineal. Y aquí en este caso podemos ir nosotros observar más medidas que las que obtuvimos en el muestreo. Y aquí podemos observar lo que son los intervalos, en este caso de confianza, para lo que vienen siendo los intervalos, al 95%. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestro informe, que dice que el tamaño de la muestra, que fue de 10, no es lo suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación, como la R cuadrada y R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar un muestreo más grande, normalmente de 40 o más. Sin embargo, esto fue lo que el ejercicio nos dio, que fue un muestreo de 10, pero como podemos observar, para obtener algo más preciso todavía, tendríamos que trabajar con 40 datos o más. Continuamos con lo que es la presentación. Así nos quedarían estos 3 ejercicios para lo que fue el tema 10.2. Y continuamos con lo que es el tema 10.3, regresión. Tenemos unas definiciones y dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos aquí la ecuación. La ecuación de regresión expresa una expresión entre Y llamada variable explicativa y variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente.
tenemos que cuando se trabaja con dos variables correlacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia en una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, en los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es una diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de las coordenadas de Y sean reemplazados por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos XY menos Y predicha. Y tenemos aquí el ejercicio número 6. Nuevamente seguimos trabajando con los ejercicios del libro. De este tema también vamos a resolver 3 ejercicios más. En este caso el ejercicio número 6 del tema 10.3, que nos dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es Y predicha es igual a 69 menos 0.0849x, donde X representa la estructura de la madre, según datos de National Health Examination Survey. La estructura de la media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí lo que podemos ver es que la estatura media de las hijas es mayor, es de 66.3, por lo tanto con ambas medias podemos determinar que la estatura de las hijas es mayor que la estatura de las madres. Bueno, nos está pidiendo calcular la mejor estatura predicha de una hija. Nosotros ya lo podemos hacer con lo que es la ecuación de regresión lineal, que es lo que tenemos aquí, donde nos está dando que la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Esta medida de 60 pulgadas es reemplazada en este caso en lo que es el valor de X. Aquí yo ya lo tengo. Tenemos la misma ecuación que la que tenemos aquí arriba, donde sustituimos el valor en X, que en este caso es de 60. Aquí está. Se multiplica por 0.849 y nos da 5.094. A lo cual a 69 le restamos ese valor que nos dio y nos da un total de 63.906. Esta es la estatura predicha de una de las hijas cuando la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Y esa sería la respuesta a lo que vino siendo el ejercicio número 6. Y continuamos con lo que es el siguiente ejercicio en número 15, medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea histórica del brazo derecho es de 100 mmHg. Tenemos aquí lo que vienen siendo las presiones, en este caso presión sanguínea en el brazo derecho y el del brazo izquierdo. Tenemos aquí las muestras que se realizaron y vamos a abrir el archivo de Minitab para poder evaluar los datos. Se lo vamos a cerrar. Tenemos aquí brazo derecho y brazo izquierdo y las mediciones que se realizaron.
Para poder trabajar con estos datos, vamos a irnos a lo que es estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. En este caso, pues el predictor en X va a ser lo que es el brazo derecho y nuestra respuesta en Y va a ser el brazo izquierdo. El tipo aquí va a ser lineal. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos aceptar. Tenemos aquí dos gráficas. Primeramente vamos a ver lo que nos dice en los datos del análisis. La ecuación de regresión, que es la que ocupamos nosotros para poder resolver la presión, que en este caso que nos está pidiendo, la mejor presión sistólica, vamos a ocupar esta ecuación de regresión lineal. Este modelo, ahorita lo vamos a resolver. Tenemos aquí el resumen del modelo donde nos da datos como el R cuadrado y R cuadrado ajustado. Y la desviación, tenemos aquí el R cuadrado ajustado, que es de 66.91. El R cuadrado significa que el 66.91% de la variación de lo que vino haciendo el brazo izquierdo, en la medida del brazo izquierdo se le atribuye a la variación en la medida del brazo derecho. Vamos a buscar aquí más abajo, tenemos valor de P, que es mayor a 0.57. En este caso, si en este caso estuviéramos trabajando con lo que viene siendo la hipótesis, vemos que estadísticamente sí tenemos correlación. Vemos las gráficas donde vemos gráficamente que tenemos una correlación positiva, y ya que la línea de regresión va de manera ascendente de izquierda a derecha y su inclinación nos está indicando una correlación fuerte. Conforme las medidas en el brazo derecho aumentan, de igualmente aumentan las medidas del brazo izquierdo. Tenemos la gráfica de residuos. Aquí vemos lo que viene siendo la gráfica de regresión, la dispersión de los puntos. Vemos un valor que se encuentra mayormente alejado del resto, y tenemos aquí nuevamente estos dispersión. Tenemos el histograma, vemos aquí cómo se encuentran distribuidos, y tenemos aquí lo que es la gráfica de control. Como son pocos datos, no podemos apreciar muy bien lo que viene siendo la figura, el orden como en otras mediciones que tenemos las muestras más grandes, y como vemos de otra forma la representación en estas gráficas. Como último paso nos vamos a ir a lo que es el asistente y nos vamos a regresión. El número de variables nos vamos a regresión simple, y de igual forma tenemos aquí brazo derecho para la columna en X y brazo izquierdo para la columna en Y. Seguimos trabajando con tipos de modelos de regresión lineal, y nuestro nivel de significancia el ejercicio no nos está planteando, por lo tanto nosotros vamos a estar trabajando con un nivel de significancia de 0.05 y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya nuestro informe de resumen, donde aquí nos dice que si existe una relación entre Y y X. La relación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa. Aquí nos marca que es 0.05, 57 el valor de P. Aquí nos dice que el porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicarse el 65.18% de la variación del brazo izquierdo, y la correlación entre Y y X, la correlación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa, es decir, es de 0.87, la cual es un valor muy cercano a 1. Tenemos aquí nuevamente nuestro modelo de ecuación con el que vamos a trabajar.
para poder resolver lo que nos está pidiendo. Ahorita lo vamos a resolver. Tenemos nuevamente la gráfica que miramos. Podemos ver aquí cómo sigue la tendencia en esta línea. Tenemos una correlación en estos puntos dispersos, no nos está marcando ningún valor atípico. Tenemos la gráfica de residuos, en la cual podemos compararla con los que tenemos aquí. Y tenemos aquí lo que vino siendo nuestro informe, en el cual de predicción podemos ver muchos valores, en este caso valores que no teníamos en el muestreo, que se pueden calcular con la Y pronosticada mediante el modelo de ecuación. Aquí en el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo es de 100. Aquí ya lo tenemos. Cuando el brazo derecho, en este caso es X, es de 100, nuestra Y predicha o el brazo izquierdo es de 175.03. Esto usando la ecuación que nos planteó, la ecuación de regresión que nos planteó en un principio en el informe. Y tenemos aquí que el tamaño de la muestra en n es igual a 5, como vimos en el ejercicio anterior. No era lo suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Bueno, de este modo así podemos ver. Aquí lo tenemos. Mediante este modelo podemos determinar lo que viene siendo la medida de lo que es el brazo derecho, y esa sería la mejor presión sanguínea, de lo que viene siendo la Y predicha o la sistólica predicha en lo que viene siendo el brazo izquierdo. Continuamos con el siguiente ejercicio, el cual es el número 23, sobre calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el cual la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9 y la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Tenemos aquí las medidas de lo que viene siendo el CO2, de la concentración de CO2 y lo que viene siendo la temperatura. Tenemos aquí el tamaño total de muestreo y vamos a abrir Minitab para poder evaluar los datos. Aquí vamos a cerrar este archivo que ya no ocupamos. Tenemos aquí ya el archivo donde tenemos un total de 10 muestras. Vamos a trabajar con estos datos. Y como primer paso vamos a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. En este caso el predictor aquí nos está diciendo: calcule la mejor temperatura predicha para un año en el cual la concentración de CO2 sea de 370.9 y la concentración de CO2 será nuestro valor predictor. Y nuestra temperatura va a ser la respuesta en Y, ya que a mayor visión de CO2 la temperatura tiende a aumentar, y eso es lo que queremos evaluar. El tipo de modelo de regresión sigue siendo lineal y en gráficas seleccionamos 4 en 1. Tenemos aquí nuestros dos gráficas donde podemos observar lo que viene siendo aquí la ecuación que nosotros ocupamos. Aquí ya la tenemos nosotros, con la que vamos a trabajar, la que vamos a evaluar. Y tenemos aquí, podemos observar a simple vista que sí existe una correlación. Conforme aumenta lo que viene siendo las emisiones de CO2, la temperatura aumenta. Podemos ver los puntos de color azul. Con las mediciones vemos que la línea se centra en lo que viene siendo el centro de la distancia de estos puntos. Tenemos aquí datos como el R cuadrado ajustado y la desviación estándar. Tenemos las gráficas de residuos para la gráfica de probabilidad normal, la línea de regresión, nuevamente la distribución de los puntos, en este caso las medidas,
Y nuestra gráfica de residuos, aquí tenemos histograma en el cual vemos cómo se concentraron los datos y vamos lo que viene siendo la gráfica de control, datos vamos a irnos a lo que es el asistente, a regresión, número de variables, regresión simple. Vamos aquí en columna X, seleccionamos lo que es el CO2 y en columna Y lo que es la temperatura. Aquí en lineal y aquí en nivel de significancia 0.05. Tenemos aquí lo que ya es nuestro informe de resumen. Vemos aquí lo que nos está diciendo que si existe una correlación, una relación entre Y y X, nos está diciendo que sí. La relación entre la temperatura S y CO2 por parte por millón es estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado por el modelo de R cuadrado es de 79.56% y el modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en la temperatura. La correlación es positiva, vemos un valor de 0.89 que indica que cuando el CO2 aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Vemos aquí nuevamente nuestra gráfica y tenemos aquí ya nuestra ecuación, que es la que vamos a ocupar nosotros para poder pronosticar, en este caso lo que nos está pidiendo que la temperatura. Vamos a abrir la calculadora y vamos a trabajar. En este caso nuestra Y predicha o nuestra temperatura va a estar dada por esta ecuación, que es de 10.48 y más 0.01092. En este caso el valor de X vamos a sustituirlo, aquí va a ser por lo que nos está pidiendo, que es la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14 puntos Celsius. Bueno, aquí primero que nada vamos a mejorar la mejor temperatura predicha para un año recreciente, que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. Aquí nosotros vamos a cambiar en la calculadora 370.9 y le damos a aceptar. Aquí nos está dando que es de 14.53. Por lo tanto, esa sería nuestra mejor temperatura predicha para lo que viene siendo un arroz reciente, en la cual la concentración de CO2 es de 370. Aquí está de 370 en nuestra mejor temperatura y nuestra mejor predicha es de 14.053. Aquí la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de que 14.5 Celsius. Exacto, podemos corroborar y confirmar que la temperatura sí se acerca a la temperatura real y da 14.5 Celsius, utilizando lo que fue nuestro modelo de ecuación lineal que fue calculada aquí. El programa ya no los está dando. Tenemos aquí nuevamente nuestra gráfica. Aquí podemos ver la línea que sigue una correlación positiva, pero tenemos gráficas de residuos comparadas con otros patrones. No vemos ningún valor atípico marcado de color rojo. Y tenemos aquí nuestra gráfica o nuestro informe de predicción, en el cual nos dan muchos valores ya pronosticados, en este caso Y, y tenemos en este valor donde se cambian los valores en X, que viene siendo las emisiones de CO2, y los pronostica valores de temperatura. Tenemos de valor de confianza el 95%. Y por último, tarjeta informe, en donde nos dice que nuestro tamaño, en este caso que es de 10, no es lo suficientemente grande para proveer una estimación de precisa de lo que viene siendo la fuerza de relación. Utilizamos una muestra de 40 o más, que normalmente no se utilizaba. Sin embargo, de este modo podemos evaluar lo que el ejercicio nos estaba planteando,
que era calcular las temperaturas predichas y determinar si se acercaba a la temperatura real de 14.75. Y de este modo estamos terminando con estos ejercicios para lo que fue este tema. Y continuamos con lo que es el siguiente tema, del cual es 10.4, variación e intervalos de predicción. Tenemos unas definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación en total de Y, el cual puede explicarse a través de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suelen denominarse intervalos de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación explica o residuo de la distancia vertical de un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con S, es una medida de las diferentes entre los valores muestrados observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a ver en este tema lo que son dos ejercicios, el ejercicio número 20 y el ejercicio número 11, lo que viene siendo el libro que tenemos en la plataforma para lo que es el tema 10.4. Aquí vamos a empezar con lo que es el ejercicio número 11, que dice predicción del consumo de combustible en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Bueno, tenemos aquí los datos en el cual vamos a abrir el programa para poder trabajar con los datos y poder contestar esta pregunta, en la cual vamos a predecir el mejor consumo de combustible si el automóvil pesa 4.000 libras. Tenemos aquí los datos de las muestras tomadas. Tenemos lo que es la marca del carro, el modelo, el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, los cilindros de cada carro, el desplazamiento y lo que viene siendo el rendimiento en la ciudad en millas por galón, en carretera en millas por galón, y lo que viene siendo el gas invernadero, que es en toneladas CO2. En este caso, los datos que nosotros vamos a ocupar para poder determinar lo que nos está planteando el ejercicio, vamos a ocupar lo que viene siendo la columna de peso en libras y lo que viene siendo el carretera, lo que viene siendo millas por galón. De este modo vamos aquí, como podemos ver, tenemos un total de muestreo de 32 marcas diferentes de vehículos. Como primer paso vamos a irnos a estadísticas, en regresión nuevamente y ajustar modelo de regresión. Aquí en respuestas nosotros vamos a seleccionar lo que viene siendo carretera, millas por galón, y en predictores predictivos lo que viene siendo el peso en libras. Aquí el modelo lo dejamos tal cual. En opciones de igual forma lo dejamos tal cual. Aquí nos está pidiendo un nivel de confianza para todos los intervalos que va a calcular al 95%. El ejercicio no nos está planteando un nivel de confianza, por lo tanto nosotros tomamos el más usual, que es el valor de 95%. El programa ya no los está dando, lo vamos a dejar tal cual. Al tener un intervalo de confianza del 95%, estaríamos teniendo un nivel de significancia del 0.05.
Aquí en gráfica seleccionamos cuadro en 1 y le damos a aceptar. Nos arroja lo que es esta gráfica, en el cual podemos ver la línea de probabilidad normal, en el cual vemos cómo se encuentran distribuidos los datos en lo que viene siendo la línea. Vemos un valor que se aleja del resto, está más alejado a típico, y vemos a la gráfica de recibos, el histograma, donde vemos una campana de Gauss y valores que se concentran en lo que viene siendo el centro, en este caso el 0, y vemos la gráfica de control. Aquí en lo que viene siendo el informe de los datos, tenemos el análisis de varianza, donde vemos datos como los datos de libertad, el valor de F, en este caso el estadístico de Fisher, y lo que viene siendo los valores de P. Aquí es muy importante, ya que tenemos que el valor de P es igual a 0. De igual manera, cuando tenemos un valor de P igual a 0, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que el valor de R es igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que el valor de R es diferente de 0. Esto significa que la hipótesis nula plantea que no existe correlación, y que la hipótesis alterna plantea que sí existe correlación. Por lo tanto, estaremos rechazando la hipótesis, en este caso la hipótesis nula, y estaríamos aceptando la hipótesis alterna, que plantea que existe una correlación. En este caso el valor de P es de 0, es menor al nivel de significancia de 0.05. Tenemos el resumen del modelo, lo que viene siendo la desviación estándar y el R cuadrado ajustado, el R cuadrado pedricho, y el R cuadrado en este caso ajustado nos da de un 63.86. Lo que nos dice este R cuadrado ajustado es que el 63%, 86% de la variación en lo que viene siendo el precio de la libra, va a inferir lo que viene siendo la variación de lo que viene siendo el rendimiento en combustible. Por lo tanto, al tener el valor de P, donde vemos que sí existe correlación, tenemos una correlación en este caso negativa, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos aquí más datos, tenemos lo que viene siendo la ecuación de regresión. Con esta ecuación nosotros podemos resolver que tenemos aquí en el ejercicio esta ecuación, debido a que hay correlación lineal. Con esta ecuación nosotros podemos calcular más datos predichos o predecir nuevos valores. Aquí tenemos el ajuste de diagnóstico. Aquí lo que vemos, lo que nos viene dando es el valor de R. En este caso tenemos el ajuste, lo que viene siendo el residuo, la carretera en millas por galón, que en esta vez nos marca de 37. Ahora vamos a ir a lo que viene siendo estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. En este caso vamos a seleccionar carreteras millas por galón, lo que viene siendo en peso en libras. Vamos a seleccionar el método de Pearson y vamos a dejar que presenten los valores con P. Como podemos ver aquí, tenemos ya lo que viene siendo las correlaciones. La correlación de Pearson nos da negativa, que es de menos 0.806. Recordemos que en la correlación nos marca que los valores van de menos 1 a 1 pasando por el 0. En este caso se acerca mucho al menos 1, lo cual nos indica que sí existe una correlación, y en este caso es negativa. Esto quiere decir que cuando los valores en X aumenta, los valores en Y disminuyen. En este caso los valores en X es el peso en libra del automóvil. Al ser más pesado el automóvil,
el rendimiento en combustible es menor. Lo mismo lo podemos comprobar con el valor de P, que es de 0.00, es mayor al nivel de significancia, que es de 0.05. Por ejemplo, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que el valor de R es igual a 0 o que no existe correlación, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que el valor de R es diferente de 0 y que sí existe correlación. Por los dos métodos, tanto por correlación de Pearson con el valor de P, confirmamos que sí tenemos una correlación. Ahora bien, contestando con lo que nos dice el ejercicio, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Como ya lo teníamos aquí, ya tenemos lo que viene siendo nuestra ecuación de regresión. En este caso, con esta ecuación solamente reemplazaremos el peso en libras, que es lo que nos está pidiendo aquí, y obtendríamos el resultado. Vamos a hacerlo de manera manual y ahorita lo vamos a ver en lo que es el Minitab, en el cual ya nos va a dar el resultado de manera automática. Tenemos aquí que 50.50 menos 0.005869 por 4.000 libras que pesa el automóvil, nos da un total de 27.024. Aquí lo podemos ver, ese sería nuestro mejor rendimiento de combustible para un automóvil que pesa 4.000 libras, utilizando lo que viene siendo la ecuación de regresión, en el cual podemos calcular en este caso el mejor rendimiento de combustible. Vamos a guardar el dato y vamos a continuar con el programa. Vamos a ver nuestras estadísticas, es regresión, nuevamente regresión y predecir. Aquí en respuesta ya podemos ver, tenemos automáticamente carreras por galón, y aquí lo hemos hecho anteriormente, era el resumen. Aquí vamos a ingresar valores individuales y el peso en libras lo queremos de 4.000. En opciones, el nivel de confianza lo estamos manejando al 95%, y que el ejercicio no nos está dando un nivel de confianza, un nivel de significancia, y le damos en aceptar. Aquí ya nos está diciendo que en la ecuación de regresión fue la que se utilizó, el peso en libras fue de 4.000, y en lo que viene siendo en la predicción, el mejor consumo de combustible es de 27.0275. Lo que a nosotros nos dio en la calculadora fue de 27.024. Aquí en este caso solamente es unos decimales, es muy mínima la diferencia, sin embargo podemos observar que el valor es el mismo, que lo podemos ver. Tenemos aquí lo que viene siendo el intervalo de confianza a 95%, esto es para las medias de lo que vienen siendo todas las muestras, y esto es lo que es el intervalo, o lo que es el intervalo de confianza para lo que viene siendo las predicciones al 95%. Como vemos, el intervalo para las predicciones es en este caso mayor que el intervalo para las medias. De este modo estaríamos contestando lo que viene siendo este ejercicio, en el cual el mejor valor que predice el consumo de combustible cuando el automóvil pesa 4.000 libras, aquí lo tenemos, es de 27.027. Y de igual forma, por último, lo vamos a checar con el asistente. En regresión, en número de variables, seleccionamos regresión simple, en columna MX en lo que es el peso en libras, y en columna en Y lo que viene siendo carreteras, millas por galón. Tipo de modelo de regresión lineal, y el nivel de significancia lo dejamos tal cual. Tenemos nuestro informe de resumen, en el cual, como podemos ver, aquí nos está confirmando que sí existe una correlación entre Y y X,
La correlación entre carretera en millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa. Tenemos aquí lo que es el porcentaje del R cuadrado, que es de 65.02, y lo que nos estábamos viendo en principio, la correlación negativas, ya que conforme los valores en Y, en X aumentan, los valores en Y disminuyen. En este caso, al ser mayor el peso del vehículo, el rendimiento en millas por galón disminuye. Por lo tanto, si tenemos una correlación y es negativa. Vemos aquí nuevamente nuestra gráfica. Aquí de color rojo nos está marcando un valor atípico. En este caso nos dice que es la fila 24 del peso en libras de 3.745 y el rendimiento de 37. Es un valor que se aleja mucho del demás muestreos tomados, por lo tanto no marca de color rojo. Vemos aquí gráficas de recibos, en donde vemos que se compara más con lo que viene siendo este patrón de recibos grandes, y vemos el valor grande alejado del recto. Y aquí tenemos el valor de informe de predicción, donde ya se calcularon más mediciones utilizando la ecuación de regresión. Vemos las Y pronosticadas, en este caso sería el rendimiento en millas por galón. Al aumentar los pesos se pueden pronosticar cuál sería el rendimiento del vehículo. En este caso del vehículo, en el ejercicio nos pidió que el automóvil pesaba 4.000 libras, calculáramos el mejor consumo de combustible. Vemos que para un automóvil de 4.000 libras, el mejor rendimiento es de 27.028, lo cual nos dio de igual forma a nosotros en la calculadora, y lo vimos en lo que fue el informe. Por último, aquí nos está diciendo que el tamaño de la muestra es de 32, y como recomendación normalmente sería una muestra de 40 más. Esta para tener datos o una estimación más precisa de lo que viene siendo el análisis. Solo es una recomendación. De este modo estaríamos terminando con este ejercicio, el ejercicio número 11, y estaríamos continuando con el siguiente ejercicio, el número 20, el cual nos dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción del tema de calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Earth Policy Institute. Tenemos aquí los datos donde tenemos las concentraciones de CO2 y las temperaturas en grados centígrados del muestreo tomado. Fueron 10 muestras, y lo dice como primer paso: calcule la temperatura predicha en grados centígrados, y cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón, y B, calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Bueno, de este modo vamos a hacer lo que nos está pidiendo. Vamos a abrir el archivo para poder evaluar los datos. Aquí está ya el archivo. Los mismos datos que tenemos aquí son los mismos que tenemos en la tabla. Y nos está pidiendo como primer paso calcular la temperatura predicha cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Bueno, como primer paso vamos a ver si existe correlación en ambos, tanto en lo que viene siendo la sección de CO2 y la temperatura. Para eso nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Tenemos temperaturas, grados centígrados y las concentraciones de CO2. Método de correlación de Pearson y presentarlos. Como podemos ver aquí, la correlación de Pearson, tenemos un valor muy cercano al 1.
Recordemos que para determinar si existe una correlación, los valores de R tienen que menos 1 a 1, pasando por el 0. En este caso la correlación de Pearson nos está dando un valor de 0.892, lo cual es muy cercano a 1. De este modo, mediante este método decimos que sí existe una correlación y es positiva. Mediante el valor de P vemos que tenemos un valor de 0.01. El ejercicio no nos está marcando un nivel de significancia, por lo tanto tomamos un nivel de significancia de 0.05, que es el más usado, y aquí con el valor de P, que es menor al nivel de significancia, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que el valor de R es igual a 0, es decir, que no existe correlación, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que el valor de R es diferente de 0, lo cual quiere decir que sí existe una correlación. Mediante estos dos métodos pudimos determinar que sí tenemos una correlación, tanto en lo que viene siendo las emisiones de CO2 como en la temperatura. Por lo tanto, al aumentar las emisiones de CO2, la temperatura tiende a aumentar también. Bueno, como siguiente paso, vamos a continuar. Para esto nos vamos a estadísticas básicas, regresión nuevamente, y ajustar modelos de regresión. Aquí en respuestas vamos a ponernos lo que es la temperatura, y en predictores continuos lo que viene siendo el CO2 parte por millón. En gráficas ponemos 4 en 1 y le damos a aceptar. Tenemos estas gráficas, podemos ver la gráfica de probabilidad normal, vemos la línea de probabilidad normal y el patrón de estos datos, cómo se encuentran distribuidos. Vemos una gráfica de residuos en histograma y una gráfica de control. Aquí en lo que viene siendo nuestro resumen, vemos lo que es nuestro análisis de varianza, vemos datos como los grados de libertad y el estadístico de Fisher y el valor de P, que es el que acabamos de ver. Tenemos el resumen del modelo, la desviación estándar y el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Esto significa que en el 77.01% de la variación, en este caso en las emisiones de CO2, va a inferir la variación de la temperatura. En los coeficientes tenemos dos valores que son valores constantes, el de 10.483 y el de 0.01092. Estos valores los podemos ver en lo que es ecuación de regresión, la cual ya la tenemos aquí. Esta es la mejor ecuación de regresión que el programa nos da, con lo cual nosotros podemos determinar o podemos calcular lo que en este caso viene siendo la temperatura. Podemos predecirla con esta ecuación. El ejercicio nos está diciendo calcule la temperatura predicha en sus grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Y ahorita vamos a hacerlo de manera manual. Igual lo vamos a hacer con lo que es el programa. Vamos a introducir la fórmula. 3 más 0.01092 por lo que nos está pidiendo aquí, 370.9. Lo cual nos da un total de 14.53. Haciendo la fórmula de manera manual
en la calculadora nos da que la mejor temperatura cuando la concentración de CO2 es de 370, la mejor temperatura predicha es de 14.53 grados centígrados. Esto sería de manera manual. Ahorita lo vamos a ver aquí con lo que viene siendo el programa. Vamos a irnos a estadísticas, regresión nuevamente, y en los desactivo estas funciones en las cuales nos vamos a ir a predecir. Aquí lo vamos a dejar tal cual y vamos a ingresar el valor nuevamente que nos está dando aquí el ejercicio. En opciones estamos trabajando con un nivel de confianza de 95% y le damos a aceptar. Como podemos ver, tenemos nuevamente la ecuación de regresión que utilizó el programa, el valor de X, que en este caso CO2 parte por millón, es el que nos dio el ejercicio, y tenemos la que es la predicción, en este caso en la mejor temperatura predicha, que como podemos observar es la misma que nos dio en la calculadora de 14.53. Tenemos aquí lo que es el intervalo de confianza al 95% para lo que son las medias de las temperaturas, y el intervalo de predicción al 95%. Como podemos observar, en este caso el intervalo de predicción es mayor al rango que el intervalo de las medias. Como podemos ver, tenemos valores un poco más límites, más grandes, y esto sería para lo que viene siendo la predicción en Y. Y de este modo tenemos resuelta la opción A, y continuamos con la opción B, la cual nos dice calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando una concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. En sí vamos a seguir trabajando con el mismo valor en X, que es de 370.9, y lo único que vamos a cambiar es el intervalo de predicción, el cual lo vamos a hacer al 99%. Nuevamente en las estadísticas, regresión nuevamente, y en predecir, en opciones, el nivel de confianza lo vamos a cambiar al 99%. Le damos a aceptar. De este modo ya tenemos calculado lo que nos pide aquí el intervalo de predicción. Un intervalo de predicción del 99%, el cual si lo comparamos con el que habíamos calculado anteriormente al 95%, podemos observar que el intervalo al 99% es más amplio que el 95%, el cual era de 14.22 a 14.84, y el de 99% es de 14.07 a 14.98. Por lo tanto, es más grande este intervalo. Vemos que en la ecuación no se afectaron los valores y seguimos teniendo el mismo valor predicho para lo que viene siendo la predicción, que en este caso es la temperatura. De este modo estaríamos terminando con los dos incisos del ejercicio número 20, y estaremos terminando también con los dos, tanto el ejercicio número 20 como el ejercicio número 11 del tema 10.4. Esto para poder continuar con el siguiente tema, el cual es 10.5, regresión múltiple. Definiciones.
Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuestas y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva a predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrado tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrado. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logran mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y el valor de P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y de B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideración de prácticos para incluir o excluir variables. Considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere las ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Bueno, vamos a ver lo que es el ejercicio número 15 de lo que viene siendo el tema regresión múltiple. En este caso es rendimiento de automóviles y dice el ejercicio: remítese al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo del combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta en Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el combustible en carretera. Bueno, vamos a utilizar estas variables y vamos a tratar de determinar cuál de todas ellas, eliminando ciertas variables, sería la mejor ecuación que se ajuste al modelo de regresión, y obtenemos la mejor ecuación para lo que es para predecir lo que es el consumo de predecible, tomando en cuenta estas variables. Vamos a abrir el archivo. Bueno, ya tenemos aquí abierto el archivo. Como podemos ver, tenemos un total de 32 muestras, en este caso 32 marcas con distintos modelos, pesos, longitudes. En sí son todas las especificaciones de cada modelo de vehículo. En este caso nosotros vamos a tratar de determinar mediante varias, podemos decir, variables,
determinar cuál sería la mejor ecuación de regresión que mejor nos podría dar el cálculo para determinar lo que vino siendo el rendimiento, el consumo de combustible. Para esto a usar en este caso lo que viene siendo el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies, los cilindros y el desplazamiento. Como respuesta en este caso vamos a usar lo que vino siendo el rendimiento en carretera en millas por galón. Vamos a irnos a lo que vino siendo estadísticas, regresión nuevamente, y lo que viene siendo modelo de regresión ajustado. En respuesta nosotros vamos a poner lo que es carretera de millas por galón y vamos a seleccionar lo que viene siendo predictores continuos. Como tal nos está marcando el ejercicio, vamos a seleccionar como variable, vamos a ver lo que es la longitud, el desplazamiento y la capacidad volumétrica y las olas cilindrada, así como el peso. Bueno, vamos a irnos a seleccionar la longitud, el peso en libras, el frenado, el cilindraje y el desplazamiento. En gráficas vamos a poner 4 en 1 y en opciones el nivel de confianza para todos los intervalos se queda en el 95%. Ya que el ejercicio no nos está marcando un nivel de significancia ni un nivel de confianza, por lo tanto se queda con un nivel de significancia a 0.05, que es el que vamos a utilizar, y el nivel de confianza al 95%. Y le damos a aceptar y aceptar. Tenemos lo que vienen siendo nuestras gráficas de probabilidad normal, de residuos, lo que es el histograma, vemos la campana de Gauss y vemos la gráfica de control. Sin embargo, los datos que vamos a ocupar en este caso para poder determinar lo que viene siendo nuestra mejor ecuación de regresión lo podemos ver aquí. Tenemos aquí datos como en los grados de libertad, el estadístico de Fisher y lo que vienen siendo los valores de P. En este caso los que más nos importan a nosotros son los valores de P. Podemos ver para cada variable distintos valores. Sin embargo, nosotros para poder determinar la mejor ecuación, en este caso vamos a ver cuál es la que mejor obtiene un mejor influencia en su valor de P. Recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.005. Si nuestro valor de P en este caso es menor a nuestro valor de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, que plantea que el valor de R es igual a 0, es decir, que no existe correlación. Y si el valor de P mayor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, que plantea que el valor de R es diferente de 0, que es decir, que sí existe una correlación. Por lo tanto, aquí vamos a ver nuestros valores de P, tanto para longitud, peso en libras, frenado de pies, cilindros y el desplazamiento de la capacidad de volumen. Como podemos observar, en este caso la longitud en pulgadas nos da un valor de P mayor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que sí existe una correlación. Es de lo que viene siendo la longitud, que existe una correlación en lo que viene siendo la longitud del vehículo y lo que viene siendo el rendimiento de la gasolina. En millas tenemos el peso en libras, el cual nos da un valor de P menor a 0.05, lo cual nos dice que en el peso sí influye
o si existe una correlación, ya que el valor de P es menor. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que plantea que no existe una correlación. En el frenado de pies nos da un valor de P de 0.978, que es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que sí hay correlación. En lo que vienen siendo tanto los cilindros como el desplazamiento, vemos en lo que viene siendo los cilindros un valor de P mayor, y en lo que es el desplazamiento vemos un valor de P menor. Por lo tanto, podemos mediante el valor de P descartar ciertas variables. En este caso no tiene una correlación. Mediante el valor de P podemos determinar eso, y vamos a reducir lo que viene siendo la ecuación para llegar a lo que viene siendo la mejor ecuación de regresión. Tenemos el resumen del modelo, la desviación estándar, R cuadrado ajustado. Nuestro R cuadrado ajustado nos da de 60.62%. Eso ahorita lo vamos a comparar eliminando las nuevas variables y viendo nuestro R cuadrado ajustado. Tenemos los coeficientes, aquí están, son los coeficientes que tenemos constantes. Estos mismos valores los vamos a encontrar nuevamente en lo que viene siendo la ecuación de regresión. Aquí la podemos ver. Sin embargo, el valor de P, vemos que vamos a ir descartando ciertas variables para ir reduciendo lo que viene siendo la ecuación. Y estos son datos que tenemos adicionales. Vamos a ir nuevamente. Podemos ir a estadísticas, sin embargo podemos seleccionar nuevamente el control E, y mediante lo que viene siendo nuestros valores de P, aquí los vamos a hacer más a un lado, aquí mediante nuestros valores de P vamos a descartar ciertas variables. En este caso solamente las que tienen un valor de P menor a nuestro valor de significancia, que en este caso sería el peso en libras, y lo que viene siendo vamos a dejar lo que es el desplazamiento de la capacidad del volumen, que en este caso sería el menor. En este caso, y en gráficas seguimos con 4 y le damos a aceptar. Aquí nuevamente tenemos las gráficas, tenemos nuevamente los datos como se encuentran distribuidos. Vemos un valor que se aleja del resto, un valor atípico, gráfica de residuos, nuestro histograma y nuestro diagrama de control. Pero los datos que más nos interesan es en el análisis de varianza. Podemos ver aquí que nuestros valores de P ya cambiaron. Ahora lo que viene siendo el desplazamiento, vemos que aumentó el valor de P, solamente con dos variables aumentó. Por lo tanto ya estamos más altos, más elevados. En este caso aquí lo teníamos de 337, sin embargo aquí disminuyó a .234. Sin embargo, aún así está por arriba de lo que viene siendo nuestro valor de P. Vemos que a comparación de nuestro modelo anterior, en lo cual con más variables tenemos un R cuadrado ajustado de 60.62, y con nuestro nuevo modelo de ecuación de regresión, en el cual solamente incluimos dos variables, vemos que nuestro valor de R cuadrado ajustado aumenta. Recordemos que el R cuadrado ajustado determina este porcentaje, que la variación, lo que viene siendo la variable en X, influye en lo que viene siendo la variación en el eje Y. En este caso vemos que es mayor, y eso
es, bueno, aquí lo podemos ver, aquí es menor y aquí tiende a aumentar. Sin embargo, para poder llegar a nuestro mejor modelo de ecuación de regresión, estaremos descartando el desplazamiento en capacidad de volumen, ya que el valor de P es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, nuevamente nos iríamos a lo que viene siendo seleccionar solamente lo que es el peso en libras y gráfica, seguimos con 4 en 1 y le damos a aceptar. Nuevamente vemos nuestra gráfica no ha cambiado mucho. Vemos en gráfica de prueba normal aquí los, y ahora con nuestros nuevos datos vemos que solamente tenemos lo que es el peso en libras, donde el valor de P es de 0.00 y vemos que el R cuadrado ajustado está ahora en 63.86 a comparación del anterior, que era de 64.42 y de 60.62. Tenemos aquí los coeficientes y tenemos datos adicionales. Por lo tanto, mediante esto podemos determinar que esta ecuación va a ser nuestra mejor ecuación de regresión. Tenemos aquí que como conclusión, la ecuación de regresión es igual a 47.9 menos 0.040440 por 1 menos 0.823 por 2, donde x1 es igual al peso y x2 es el desplazamiento o capacidad volumétrica, que es lo que mirábamos aquí en la ecuación anterior, que es la que tenemos nosotros aquí. Esta, donde es 47.89 menos 0.440, la que tenemos aquí, menos 0.823, donde tendríamos dos variables, la cual era la de peso en libras y la de desplazamiento en la capacidad de volumen. Aquí la tenemos. En este caso tiene el valor más alto de R cuadrado ajustado, que es de 0.644, y el valor P más bajo de 0.00. Pero sería mejor utilizar la ecuación de regresión de 50.5 menos 0.0587, donde X representa el peso, ya que también tiene un valor de P de 0.00 y su valor de R cuadrado ajustado es de 66.86. Es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar la ecuación de regresión con menos variable de predicción. En este caso solamente estaremos usando lo que es la variable el peso. Y de este modo estaremos terminando con lo que es el ejercicio número 15 del tema 10.5 regresión múltiple. Y estaríamos terminando con lo que es la presentación y estaremos llegando al final de este video, el cual fue la unidad 2, estadística inferencial 2. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.